Bienvenidos a este nuevo programa de DMP Geopolítica y Demoliendo Mitos de la Política del canal de Ezequiel Vistoletti, quien les habla Bruno Garcini, me acompaña Santiago Martínez. ¿Cómo está Santiago? Hola, muy buenas tardes, Javier, perdón, Javier, Bruno. Bruno, Eduardo. Sí, es que Son sois tantos, muchos y ¿viste? muy buenos, pero Sí. a veces me lío. Pues encantado, Bruno, de estar aquí contigo y analizar esto de Venezuela y Ucrania, que la verdad es muy importante y afecta mucho a la geoestrategia mundial. Ujú. Porque una de las cosas que nos había quedado en el tintero la semana pasada, de la que la verdad la conversación terminó yendo por otro lado distinto, de hecho hicimos un ensayo de cómo sería una incursión terrestre o qué las posibilidades de ataque a Venezuela, viendo todos desde los mapas que pudo colocar y reseñar Santiago. Y la verdad que nos concentramos en eso, que fue muy interesante. Si los que no pudieron verlo pueden ver el programa anterior, estuvo muy bueno. Pero el disparador del programa pasado, uno de los disparadores era que era la posibilidad de, bueno, estamos justo en un momento geopolítico de alto voltaje porque, por un lado, en Venezuela están todos estos preparativos de guerra que ahora incluso han alcanzado el propio Gustavo Petro con una discusión diplomática bilateral, un careo con Donald Trump después de que el despliegue estadounidense asesinara aparentemente un pescador colombiano y las denuncias de dos pescadores trinitarios que también fueron asesinados, acusados de ser narcotraficantes. Y en paralelo, del otro lado, en el gran teatro geopolítico que queda, porque bueno, Gaza ha quedado en un segundo plano, a pesar de que el genocidio, la dinámica del genocidio continúa, o sea, siguen muriendo palestinos, siguen siendo asesinados palestinos, se les sigue restringiendo la comida, se les sigue restringiendo la medicina. Por desgracia, ser humano normalizamos, llega un momento que, claro, se normaliza todo Y y lo que pasa es que también el hecho de que se hizo la paz, entre comillas, la paz en realidad fue una puesta de escena para proteger comunicacionalmente, mediáticamente y desmovilizar el movimiento pro-Palestina anti-israelí. O sea, claramente fue una maniobra para, para sacar el foco de Gaza. Entonces el teatro que queda, el otro teatro grande que queda en este momento, de los dos, de todos los más álgidos, es el teatro de Ucrania, donde están pasando cosas que realmente en una semana pasamos de una llamada que podía convertirse eventualmente en una negociación entre Donald Trump y Vladimir Putin, cuando una semana atrás se había conocido que Ucrania había atacado con drones 16 de las 36 refinerías de Rusia con inteligencia de Estados Unidos, como una manera de llevar a Putin a una negociación, y todo el preludio de supuestamente el análisis de si Trump le daba los Tomahawk o no le daba los Tomahawk a Ucrania. Entonces el interrogante en este contexto, dado que esta semana Trump enterró la idea de que haya una reunión entre Rusia y Estados Unidos, entre Vladimir Putin y él mismo en Budapest, diciendo, bueno, hablamos muy bien con Putin, pero no lo logramos poner de acuerdo, sería una pérdida de tiempo. El conflicto en general es porque Estados Unidos, los europeos y Ucrania quieren un alto al fuego y Rusia dice, no hay alto al fuego porque nosotros vamos ganando la guerra, o se atienden lo de profundidad, las causas profundas, se reconoce que el Donbass es de Rusia o esto va a seguir, no va a haber un alto al fuego. Entonces pasamos de esa casi reunión, cuasi reunión, a de vuelta. Un supuesto momento de tensión donde se aprueban no que Ucrania utilice Tomahawk para atacar Rusia, sino que utilice otros misiles que se le han dado a Ucrania, una autorización que queda a mano del jefe del Pentágono y el jefe estadounidense para Europa de la OTAN, mientras que Maduro anuncia que tiene 5.000 misiles antiaéreos en su dispositivo. Entonces uno de los grandes interrogantes es, che, si escala en Rusia, es hay posibilidad de que no quizás una crisis de los misiles como en 1962 entre la Unión Soviética y Estados Unidos, esa medición de fuerzas nucleares, sino una colaboración un poco más estrecha de Rusia
complicar cualquier tipo de operación militar estadounidense en Venezuela? ¿Hay posibilidad de eso? ¿No hay posibilidad? Bueno, ese va a ser el quid de la cuestión hoy. Esto es lo que vamos a estar conversando. Vamos a hacer un programa un poco más distinto, más de opinión. Quizá, obviamente, como siempre en todos los programas, traigo un montón de enlaces y cosas para ver, pero realmente me interesa saber más la opinión de ustedes en los comentarios y la opinión de Santiago, obviamente, ¿no? Porque si hablamos de lo militar y hablamos de Ucrania, Santiago está todo el tiempo siguiendo Ucrania. Estamos como los dos lados los dos lados de la trinchera. Pues Santiago está sí. en Ucrania y yo estoy en Venezuela. Hagamos así. Entonces, para intentar ganar esta conversación. No sé vos no sé cómo lo ves vos, Santiago. Bueno, vamos a ver. Pues sí, podría ser una escalada. Por ejemplo, Moscú aprovechar estas diferencias de Venezuela con Estados Bueno, diferencias de Venezuela no, está mal dicho, ¿no? Simplemente es la agresión de Estados Unidos contra, no solo contra Venezuela. Quiero remarcar una cosa. La cosa empezó siendo con la disculpa del narcotráfico, algo que todo el mundo que está un poco al día en estas situaciones sabe que es una mera invención, una mera disculpa para agredir a un país como Venezuela, pero vemos que va más allá, porque también está atacando no solo en aguas del Caribe, sino en el Pacífico, todo lo que se mueve. La octava lancha fue atacada y destruida ayer. Se mira el vídeo de la lancha, se ve una lancha rápida, pero si ves en el vídeo, la lancha va descargada. No obstante, volvemos a lo de siempre, aunque fuera cargada, no sabes lo que es, y aunque lo supongas, tú no puedes ejecutar a alguien sin cargos porque es ilegal, aún encima fuera de tu jurisdicción, sea aguas internacionales, más grave todavía si es en aguas de otro país como Colombia o Venezuela, y simplemente son asesinatos extrajudiciales. La capacidad que tiene Estados Unidos, como siempre hemos dicho, sería capturo la lancha, capturo a los supuestos narcotraficantes, los llevo delante de un juez, a un juzgado, y demuestro que sí, que los ataco porque es así, ¿no? Eh, Mm, pues, perdona un momentito, sí, sí, Bruno. sí. Te dejo a ti un Bueno, segundo, ¿sí? sí, sí, tranquilo, anda a atender lo que tengas que atender. Bueno, Vale. es que básicamente lo que decía Santiago es el hecho de que lo que vimos la semana pasada, el que origina toda la crisis con Gustavo Petro, que es el tema de los bombardeos a las lanchas. A ver, como hicimos la semana pasada, la última semana, el comercio de droga, de narcotráfico, de cocaína en América Latina pasa en su gran mayoría por el Pacífico, en un 74%, y en un 20 y pico por ciento por el Caribe colombiano y el Caribe venezolano. Pero el grueso de droga que sale del Caribe no va para Estados Unidos, porque ustedes si agarran el mapa, tenés muchas postas que hacer. O sea, una lancha rápida tiene que parar en una isla, después repostar, subirlo o subirlo a una avioneta y mandarlo para tal lado. Entonces es un comercio muy complicado, por el Pacífico es más fácil. Hay dos operaciones que yo creo que sirven como de comparación. En el Pacífico hay una operación de la Guardia Costera estadounidense en colaboración con las Guardias Costeras o con las policías marítimas o militares marítimas que tienen cada uno de los países en Centroamérica y México, enfocada en la interdicción, es decir, detener los supuestas lanchas y submarinos que llevan drogas y embarcaciones que llevan droga, detener a las personas que van ahí, decomisar los cargamentos, procesarlos en los países donde están esas aguas internacionales o Estados Unidos, y hay todo un proceso legal donde primero se comprueba un delito y esto ha llevado que este sea uno de los años con más decomiso en toneladas a través de esta estrategia. Esta estrategia, obviamente, como siempre dicen todos los policías, si hay mucha droga moviéndose, más droga decomisás, es que más droga está llegando eventualmente. Eso es lo que se dice comúnmente. Pero también es verdad que el problema estadounidense no es el problema de la cocaína, ¿no? Esto no son los años 80, esto no son los años 90, ni siquiera es un problema de crack. El problema es el fentanilo, el problema son los opiáceos, y los opiáceos siguen llegando a Estados Unidos por la frontera sur con México. Hay un trabajo malcomunado con la Fuerza de Seguridad Mexicana y a través de distintos países que fabrican los precursores, de China, India, mismo Birmania, que también está metido
en todo el mercado de drogas. Y por el Caribe van la cocaína, y el Caribe es el lugar donde en vez de detener a la lancha, la están bombardeando sin preguntar si lleva algo o no lleva algo. Pero bueno, por ahí vamos, Santiago, pero vos estabas desarrollando una idea en relación a la posibilidad de unir los dos teatros, que esto es lo que me Claro. interesa que conversemos un poco, repasando sobre todo porque en los dos lugares hay una escalada. Pues sí, como decíamos, iba a comenzar a decir, primero quise explicar un poco lo de Venezuela, porque no es que haya un conflicto, como decía, entre Venezuela y Estados Unidos, el único que busca un conflicto es Estados Unidos, ¿no? Y sin motivo ninguno, ¿no? Moscú, pues, podría, pues, armar a Venezuela con armas, ya no vamos a decir nucleares, pero simplemente con misiles costeros tipo Onyx, por ejemplo, para que a 800 kilómetros la flota estadounidense estuviera en peligro, no pudiera acercarse ni a la costa de Venezuela. Y sería un problema, en realidad, porque podría generar una escalada entre Estados Unidos y Venezuela, y Venezuela, pues a lo mejor terminaba pagando los platos rotos, ¿no? De lo que es la guerra de Ucrania, ¿no? Ya le llega con lo de él, como que aún encima tener que soportar ese enfrentamiento, ¿no? En cuanto a Ucrania, eso de que Estados Unidos no da Tomahawks, que dice Trump que él no autoriza o desautoriza a lanzar misiles tipo Storm Shadow o Scalp franceses contra la retaguardia profunda de Estados Unidos, o como decía, creo que era Financial Times, que venía como descubriendo de que Ucrania había atacado a las refinerías y a la industria Mm, energética rusa con ayuda de Estados Unidos. Es un cinismo tremendo, porque no desde que empezó la guerra, sino antes de haber empezado la guerra, la inteligencia satelital, la inteligencia de los aviones AWACS y los P-8 Orion en el Mar Negro, en su mayoría es estadounidense. Las capacidades de los países de Europa en ese sentido no son, vamos, ni el 10% de lo que tiene Estados Unidos. O sea, lleva desde que empezó la guerra siendo el que guía, el que da los blancos, dice dónde están, cómo sortear las defensas rusas. O sea, es un cinismo, es una estupidez que nos quieren, no sé qué quieren vendernos, ¿no? Yo espero que los dos teatros no lleguen a unirse, ¿no? Porque si no, Venezuela está demasiado cerca de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una panoplia de armamentos impresionante, que ujú. si le das la disculpa de poder utilizarlo, porque claro, ahora mismo, ¿qué disculpa tiene Estados Unidos? Pues, por ejemplo, para hacer un ataque a gran Sí. escala contra Venezuela. Todo el mundo diría, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo atacas? ¿Por qué? Porque hay 4 lanchas de narcotraficantes, eso no es una disculpa. Venezuela no le ha hecho nada como Estado, ¿no? A Estados O Unidos. sea, lo que vos decís es que le jugaría en contra si Rusia colaborara activamente con Venezuela, le jugaría en contra y le daría una excusa, un causus belli a Estados Unidos para Claro, hacer una operación a gran escala en Venezuela. podría ser, ¿no? Hombre, Venezuela podría hacerle más daño a Estados Unidos, pero indudablemente tampoco ¿Qué- sería fácil mandarle las armas, porque la flota, la armada de Estados Unidos es muy poderosa y podría hacer un pero se bloqueo. animaría? ¿Vos creés que se animaría de tener un buque ruso? ¿Un buque Hombre, militar ruso? bueno, vimos cuando la crisis de los misiles de Cuba, que Estados Unidos realizó un bloqueo naval a Cuba, y llegó un momento que cuando llegaban los barcos cargueros soviéticos, cargados de lo que llevaran, porque a lo mejor hasta ni llevaban armas, ¿no? Pero se acercaban a las costas cubanas, hubo un riesgo de confrontación directa muy, Sí. muy cercano, Sí, incluso ese fue submarinos. el momento del parpadeo, ¿no? El famoso momento que está inmortalizado de que cualquiera de los de los dos bandos pudo haber dado una orden y haber desencadenado Es el más, holocausto nuclear. un submarino soviético estuvo en la duda de utilizar sus armas o no, porque la cosa estaba muy caliente, muy caliente. No es fácil. Yo, desde luego, ojalá, por una parte dices tú, ojalá los rusos le dieran 40.000 misiles a Mm, Vanguard a los venezolanos. También todos sabemos, así como sabemos que los Tomahawk, los Atacams o cualquier ataque en profundidad no lo hace Ucrania contra Rusia porque no tiene esa capacidad. En realidad lo está haciendo Estados Unidos o está haciéndolo la OTAN. Todos sabemos que si Rusia le da misiles sofisticados, modernos, de largo alcance,
tampoco Venezuela tiene Mm, capacidades para utilizarlos, si no es con la inteligencia satelital rusa, indudablemente. Entonces, claro, Estados Unidos se atreve a decir que él no tiene nada que ver, pero sin embargo, si fuera al revés, al momento diría que el ataque es de Rusia contra Estados Unidos, ¿no? Entonces entraríamos en una dinámica sí. tremendamente peligrosa, tremendamente peligrosa. Aparte, también hay una cuestión, ¿no? Con la diferencia con la crisis de los misiles, que era el hecho de que era una puja al final por una posición que tenía Estados Unidos en Sí, Turquía con los misiles apuntando a Moscú. Y en este caso no es que haya un paralelismo de misiles nucleares apuntando a ninguna de las capitales. Sí es verdad que los anuncios, por lo menos de que se permita atacar adentro de Rusia con los misiles Storm, es una escalada en conjunto con las sanciones a Rosneft y Lukoil que se acaban de anunciar, porque tranquilamente o apuntan a la industria petrolera y de gas, que es la principal fuente de energía, donde Europa y Estados Unidos está intentando apuntar para llevar a Vladimir Putin a una negociación por la fuerza, y el peligro de también que alguno de esos misiles sea usado para atacar alguna capital, quizás no Moscú, alguna ciudad intermedia, y cuál sería la respuesta de Rusia también, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta simétrica si eso pasara? el caso es que vemos que Estados Unidos al final no entregó los Tomahawk. Da igual, podemos tener la discusión técnica si tendría los Tomahawk para dárselos, si tendría lanzadores para que los pudieran utilizar supuestamente los ucranianos, pero no lo ha hecho precisamente porque si entra un vector que puede portar cabezas nucleares, el juego cambia totalmente. Rusia puede soportar o puede subir el tono con un ataque pues contra el Kremlin mismo, con un arma convencional, pero claro, cuando entramos ya en una dinámica de que esa ambigüedad de ¿qué me estás lanzando? ¿Qué hace Rusia? Espera que explote para ver si es nuclear o no. Ujú. Entonces entramos en una ambigüedad muy dura. Cuando vos decís espera que explote, vos decís que los lanzadores, si diera los Tomahawk, tranquilamente pueden ser convertidos ponerle una cabeza nuclear y Claro, convertirlo en un ataque nuclear. claro. Hombre, se supone que no le iba a dar armas nucleares, pero creas una ambigüedad que los rusos tienen que, que- que jugar a ¿qué me lanza? Tú no sabes cuándo viene el misil, es imposible saber el tipo de carga que lleva. Simplemente ves que un misil con capacidades nucleares va hacia tus ciudades, hacia tu fondo, hacia tu profundidad estratégica, a lo mejor en ruta hacia San Petersburgo o Moscú. Tú si eres un general ruso a cargo de la defensa de tu país, ¿qué haces? No lo vas a dudar, aparte donde lo haces Claro, explotar, ¿no? claro, porque aunque lo derribes, volvemos a lo mismo, derribas, pero estás derribando un, un arma Sí, sí, es un hongo una nuclear bomba sucia, si lo sí, sí, es un derribas. hongo nuclear en el cielo. ¿Qué vas a hacer? Que la gente se ponga una mascarilla y salga corriendo despavorida lo más rápido posible, lejos de la zona donde sucedió eso. Claro, y seguramente cuando hablaron Trump y Putin, Putin lo que le dijo a Trump fue esto que estamos hablando aquí ahora. Y le Y dijo también fue que, también fue llamativo que él habla un jueves, el viernes se reúne con Zelensky, donde le dice, no, yo te voy a dar los Tomahawk porque vamos a ver cómo sale la reunión con Putin. Y ya ayer miércoles, ejercicio de la tríada nuclear rusa. ahí está, diciéndole, mira que aquí jugamos todos. Es Sí, más, y misiles balísticos, ¿no? ahí está. Intercontinentales. Y no sacó los últimos modelos. Por ejemplo, el submarino que utilizó, no me acuerdo ahora el nombre, el Briansk creo que es un submarino de los años 80, 90, con capacidad nuclear, capaz de lanzar un misil nuclear con un alcance de 10.000 kilómetros, pero no utilizó, por ejemplo, los Borei, no utilizó los últimos misiles estratégicos más poderosos, usó los tipo Topol, ¿no? Un lanzamiento. Es decir, también no usó los Tupolev 160, usó los Bear, los Tupolev Mm. 95. Sí, bueno, pero Vamos, dejó claro el punto de que mirá que estoy probando misiles que pueden pasar el continente y claro, llegar a Estados ahí está. Unidos y que si acá pasa algo,
vos Y también estos son, cobrás allá. y estos son los viejos. Imagínate si te saco los nuevos, ¿no? Incluso el Burevestnik, que parece que ya fue probado, que no solo es que tenga una carga nuclear de combate, sino que tiene un motor nuclear que puede estar incluso años dando vueltas y sorteando defensas hasta que te lo pongan donde ellos quieran, ¿no? O sea, no es una broma. Si entramos en esas ambigüedades, estamos jugando el destino de la humanidad directamente. Y pero que ese es el gran tema ahora, ¿no? Que el gran tema es que hay una ceguedad tremenda. Bueno, hace poco, esta semana o la anterior, escribió un buen ensayo Emmanuel Todd, el francés, un teórico francés, Ujú. diciendo que las élites europeas estaban pasando por un proceso de fascistación, o sea, se estaban volviendo fascistas y racistas con Rusia, se estaban volviendo enteramente antirrusas con un completo aislamiento de el entorno real de lo que le pasa a la gente, ¿no? De que esto de que pues, con tal de ir contra Rusia, estás sacrificando tu industria, con tal de ir incluso contra China. Esta semana, Nexperia, la empresa que compró Winetech, una empresa china en Países Bajos, fue expropiada, entre comillas, por Países Bajos por la presión de Estados Unidos, que le dijo, bueno, si usted no se hace encargo de sacar al director ejecutivo de esta empresa china, nosotros vamos a ponerlo en una lista de entidades sancionadas a esta compañía por estar manejada por una empresa china en una rama que nosotros consideramos estratégica y que no puede ser transferido su conocimiento tecnológico a China porque puede ser usado en términos militares. China respondió bloqueando el envío de los chips semiconductores a esta compañía y ahora Nexperia no puede proveer sus productos a Volkswagen. Volkswagen paralizó 2 líneas de producción de automóviles y también está anunciando que a las empresas automóviles en Japón que tampoco va a poder servir de proveedor para ellas. O sea, Inclu- como que estamos viendo un suicidio asistido de Europa, que es prácticamente el paciente está en coma, está más o menos lúcido y le estás dando, pero no le estás dando un arma, una pistola para que se pegue, sino que le está buscando que se torture a sí mismo. O sea, es tremendo lo que sucede en este momento en Europa, pero bueno, o sea, de vuelta el anuncio de más sanciones contra Rusia, contra las petroleras, contra entidades chinas, justo cuando Europa está pidiéndole a China que libere la restricción de los minerales raros y eso tiene paralizado a la mitad de la industria europea o una parte de ella, y vas y sancionás a entidades chinas en el medio de todo esto por colaborar con Rusia. O sea, no se entiende bien cuál es el sentido de buscar una escalada con Rusia y una escalada con China también para llevarlo a una mesa de negociación donde supuestamente Rusia va a entregar todos sus puntos de negociación y lo mismo China, que no sé qué se piensan, que China va a agarrar y va a decir, chao, saco mis aranceles, les libero a ustedes el mercado chino para que entren y hagan lo que quieran. Mira, es tan ridículo como, bueno, ya que Estados Unidos lo haga, es una locura, pero Estados Unidos a nivel estratégico tiene un montón de recursos. Él es casi autosuficiente en lo que es, por ejemplo, en energía, en petróleo, eh, en producción de armas, en recursos. Es muy poderoso en ese aspecto Estados Unidos. Pero es que Europa no tenemos nada en absoluto. Es decir, vale, nosotros nos enfrentamos a China, nos enfrentamos a Rusia, pues sanciones, no te vendo, no te compro, no te... Sí, pero es que nosotros nos quedamos absolutamente sin nada, totalmente dependientes de Estados Unidos, de un Estados Unidos que también se está enfrentando a China y a Rusia, y tú te crees que Estados Unidos va a dejar de, por ejemplo, tener su autosuficiencia energética para darnos a los europeos esa energía que necesitamos. Vamos, ya han demostrado de que amigos sí hasta que me interesa, ¿no? Y así en todo. Europa se está suicidando directamente. Hablabas de Volkswagen, también es Mercedes. Mercedes anunciaba que tenía microconductores para un par de semanas, que no tiene más. Estamos hablando de que
aquí en Europa trabajan más de 30 millones de personas en el sector del automóvil. No es una broma, 30 millones de personas que viven del sector del automóvil. Un sector que llevan desguazando en los últimos 5 años con las estúpidas leyes ambientales, con el Plan 2030. O sea, un sector que Europa dominaba junto a Japón totalmente. No había ni un país que se acercara a esa tecnología automovilística, esos motores de alto rendimiento, la calidad técnica. Y de repente todo eso lo tiran a la basura y ¿qué hacen? Se ponen a competir en ese sector con alguien que sí domina el nuevo mundo del automóvil, que es China, con la electrónica. No es lo mismo un motor 12 cilindros en V multiválvulas Maybach, como los que fabrica Mercedes, que dos motores de lavadora y un microprocesador que los controla. Y un encima dominando China las tierras raras. A ver, es que es estúpido, ¿no? Es como ir yo junto de Mohamed Ali, el boxeador, es decir, te voy a partir la cara. Pues claro, ¿qué quieres que No, te diga? y Al final, aparte, y aparte de todo, Santiago, que las restricciones de los minerales raros de China vienen con el agregado de que las empresas no pueden transferir tecnología para procesar los minerales raros, ni tampoco para extraerlos, sino que es una restricción o es una sanción que afecta tanto al producto terminado, o sea, al mineral raro en bruto, como al mineral raro refinado, como a las tecnologías que vos utilizás para producir. Sí, te quedaste sin el pan y sin la torta, sobre todo para Estados Unidos, respecto a todos estos proyectos que quiere hacer en Australia. Recién alguien hablaba, quieren hacer en California. Hay varios proyectos minerales raros donde el Pentágono está poniendo plata y convirtiéndose en accionista. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama MP Materials, en Australia lo mismo, y ahora todo el avance tecnológico que había producido China para poder extraer eso y poder hacerlo en un tiempo lo suficientemente pequeño, ahora tampoco va a poder acceder a eso. es que no, aparte, es que aunque, a ver, tierras raras hay en todo el mundo, porque están bastante repartidas. Pero el problema no solo es tener el mineral, hay que tener la tecnología para extraerlo. Hay que acordarse que tiene un nivel contaminante impresionante. Y después hay que desarrollar todo el refino de ese mineral. O sea, tardarías décadas, décadas en poder conseguir las cantidades de ese material que tú necesitas. Y si tú tienes que estar 10 años para desarrollarte, pues, ya ves, a la velocidad que va China, dentro de 10 años los chinos ya no usan tierras raras, ya no valen, seguramente que ya tengan otro material que lo supla más económico y más efectivo, indudablemente. Vamos 4 pasos por detrás. Y Estados Unidos nos está utilizando de ariete, Europa hablo, y los dirigentes europeos son bastante cobardes. Los dirigentes Y europeos están convencidos, aparte, los dirigentes están convencidos que lo no están haciendo todos están bien. convencidos, Bruno. Por ejemplo, yo sé que aquí en España, por ejemplo, el gobierno español se hace seguidismo de ahora, Sí. resulta que al principio no iba a hacerlo, pero ahora va a comprar armas para Ucrania. Esa es la Porque no verdad le hasta queda el de fondo. otra. Porque no le queda de Claro, otra. ahí está, ¿entiendes? No es que todos los gobiernos europeos, no, es mentira. En realidad son los británicos con Alemania y Francia. Son los que tiran del carro, ¿no? Tiran del carro porque no sé qué se creen, que se han de creer montar un nuevo imperio, se creen que como Napoleón ir a tomar Moscú o como quiso Hitler, no lo sé, no sé qué, yo es que no sé, no entiendo lo que quiere esta gente, ¿no? Lo único que quieren y lo único que están consiguiendo es destruir Europa. Yo no sé si sabes el caso de Hamburgo, Hamburgo en Alemania, que es, creo que después de Rotterdam, debe ser el puerto más grande de Europa, el puerto, el nivel industrial de Hamburgo es bestial, ¿no? Y resulta que hicieron allí una votación en la que solo votó el 40% de los hamburgueses, eh, y que aún encima de ese 40%, solo el 50 o el 51% votó a favor ¿de qué? De la descarbonización total de la ciudad. Una ciudad totalmente industrial, la van a descarbonizar de aquí al 2030. Una ciudad enorme, que vive de la industria desde hace Sí. El, décadas. el- el tema, Santiago, es que si vos haces eso con
con el desarrollo de la energía verde, que te pueda suplir todo eso de una manera que sea funcional y combinarlo, pero esta gente lo quiere hacer todo de una. Esta Claro, es gente que es que... estúpido. Y bueno, Cerraron todas pero... las centrales nucleares, por ejemplo, en Alemania cerraron todas las centrales nucleares y todas las térmicas de ciclo combinado y todo, que resulta que es la única fuente de generación energética que te da una estabilidad al sistema, porque tú puedes tener embalses si llueve, puedes tener placas solares si hace sol, o puedes tener molinos de viento si hace viento. Dependes del clima totalmente. Y si cierras lo que te da esa estabilidad energética, que aparte es necesario, ya lo vimos en el apagón que hubo en España, abusamos tanto de las renovables que al final no tuvimos un respaldo capaz de mantener las líneas en funcionamiento. Hubo un fallo en el sistema de generación y se fue abajo todo el sistema, y no solo España, España, Portugal, parte de Francia, o sea, una debacle, ¿no? Es que no se hacen cosas que yo no puedo explicarme, no sé qué quieren hacer, qué quieren conseguir, aparte de destruir Europa. No lo Ujú. entiendo. Justo vos hablabas de la energía nuclear y sabés que hoy sale una nota muy buena de New York Times donde hacen una revisión, una comparación entre la energía nuclear, los reactores de energía nuclear que han fabricado los chinos y los reactores nucleares que han fabricado los estadounidenses de 2013 para acá. Y Estados Unidos fabricó solamente 2 reactores nucleares y mientras tanto en ese mismo tiempo China fabricó 13. 13, pero además de todo, ha logrado hacer más eficiente y más rápido hoy por hoy el know-how, la tecnología, la forma de construir reactores nucleares y está exportando la construcción de reactores nucleares a otros países. Imagínense países de África que siempre tuvieron problemas muy fuertes con la electricidad, porque bueno, estamos frente a un proceso de cambio climático donde los ríos se secan o los afluentes fluviales de todo tipo se secan, no se pueden hacer energía hidroeléctrica, la tecnología o la inversión para hacer por ahí proyectos grandes de energía verde tampoco funcionan. El petróleo y el gas que sale de África generalmente se va para afuera, ¿no? El impacto que va a tener ese tipo de proyectos a futuro, más allá de todas las cuestiones que tiene la energía nuclear, si se produce un accidente o no se produce un accidente, esto y el otro, pero le da autonomía, mucha autonomía estratégica a un país. Claro. Y no olvidemos también Rusia con Rosatom, que tiene planes en todo el mundo, por todos los continentes, tiene planes de construcción de energía nuclear. Yo no soy a favor de la energía nuclear, porque ya vimos lo que ha pasado en Fukushima, ya vimos lo que pasó en Ucrania, en Chernóbil, y no es una broma. En realidad es casi como tener ahí un arma, ¿no? Un arma que pende sobre tu cabeza, que en cualquier momento puede haber un error y crear un caos, ¿no? Pero claro, una cosa es intentar rebajarla o intentar hacerla más segura o intentar cambiarla, pero claro, no podemos hacerlo en 5 años. La cojo, cierro todo y fuera, ¿no? Es que es que Sí, es sí. ridículo, es totalmente ridículo, ¿no? Es como si para adelgazar quieres adelgazar y dejas de comer, te mueres. Pues es lo que está haciendo Europa, está dejando de comer, ¿no? Solo bebiendo agua no puedes alimentar un cuerpo, al final pues te pones enfermo y te mueres, y es lo que le está pasando a Europa. Y Estados Unidos nos aplaude y nos empuja. Y no olvidemos que todo esto de que muy saludable, viva la naturaleza, viva la energía verde, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es que aunque en Europa cambiemos todos los coches y los hagamos todos eléctricos y cerremos todas las centrales nucleares y que sea todo happy flower y muy verde, es que si los demás países del mundo siguen quemando combustibles fósiles, siguen generando energía nuclear, o sea, no haces nada, no haces nada. Sí, ¿Qué es sí, Europa bueno, solo? de Claro, hecho la paradoja va a ser que seguramente en 10, 15 o 20 años, aquel país que contaminaba más en el mundo como lo era China va a ser seguramente el país que menos contamina en proporción, porque ya va a tener energía nuclear, porque va a tener es una potencia de energía verde,
va a terminar cambiando la matriz energética de petróleo y gas a energía verde y energía nuclear. Porque aparte otra cosa es que en China todo eso le da una autonomía estratégica tremenda para el futuro, Claro. ¿no? Es lo que decía el canciller chino, le preguntan por estas amenazas ahora de Trump, y lo habrás visto que él responde con un poema que dice, bueno, el río, a pesar que vos le quieras poner un dique, el río va y te termina rodeando. Claro. Esto por la reacción de Estados Unidos de seguir con esta estrategia, sancionamos a China, aplicamos aranceles a Rusia, y la fuerza indetenible de la naturaleza o de la gravedad de las cosas termina siendo un poco lo que define la cuestión, sobre todo para un país como China. Pero bueno, también esta semana están pasando cosas respecto a la guerra en Ucrania en el teatro real, ¿no? Y hay como un desespero muy fuerte de los europeos y los ucranianos por intentar conseguir un alto al fuego, pero es realmente, o sea, de hecho, hoy hubo jueves reunión en Bruselas para intentar convencer a Bélgica que acepte el decomiso de 140, del robo de 140.000 millones de dólares que tiene el Banco Central ruso en una entidad que se llama Euroclear, que tiene sede en Bruselas. Bélgica se rechaza esto porque dice, bueno, si no tengo garantía de todos los países, después va a venir Rusia, me va a hacer un juicio y voy a tener que pagar yo los costos. Los europeos, además de todo esto, de haber lanzado su nuevo paquete de sanciones que alcanza empresas chinas, también empezaron a hablar de su plan de 12 puntos, un plan que quieren asemejar y venderle a Trump como el plan de él de los 20 puntos para Gaza, incluso hablando de una junta de paz que supervisaría un alto a fuego entre Ucrania y Rusia, presidida por Donald Trump. Pero bueno, notificame vos si estoy errado. ¿Hubo avance en el terreno? ¿Está habiendo avance en el terreno en la línea de contacto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Por parte de El- Rusia, además. en el terreno están destrozando el ejército ucraniano. Así, directamente. Ciudades como Pokrovsk, Minorrat, bueno, yo llamo Pokrovsk Minorrat porque prácticamente son dos ciudades que están juntas, separadas por un par de kilómetros, y están completamente rodeados. Pokrovsk ya la mitad de la ciudad está tomada por los rusos, cruzaron las vías del tren, están cortadas todas las líneas de suministro. Tenemos a Kupiansk. Kupiansk está prácticamente, vamos a poner un mapa, porque Claro, así, yo te pregunto esto mientras yo voy sosteniendo, voy hablando mientras vos buscás el mapa. Yo te pregunto esto porque es importante saberlo en el contexto en el que se da este tire afloje diplomático que estamos viendo, y además después relacionarlo con un anuncio que dio Maduro de el envío de X cantidad de misiles antiaéreos que son fabricados en Rusia, ¿no? Eso que los, estamos viendo es Pokrovsk, ¿no? este es Pokrovsk, Minorrat, las dos ciudades. Como veis, Mm. Pokrovsk ya que prácticamente la mitad de la ciudad está tomada O sea, ya y están cerrando un bolsón ahí, están encerrando terrible. Ya pueden salir corriendo porque si no va a quedar ahí una bolsa de miles de soldados. Ahora mismo solo queda esta línea que Mm. vemos aquí de suministro. Es una carretera secundaria que baja hasta aquí. Pero bueno, si ves las distancias, están a pocos kilómetros, incluso a veces a cientos de metros de las líneas rusas. Hoy, por ejemplo, los rusos avanzaron aquí, en Rodinsk, toda esta zona, que es la carretera que viene del norte y lo han Ujú. cortado. Con los drones de fibra óptica que ya alcanzan más de 20 y 30 kilómetros, pues están todas estas carreteras, todas estas líneas, están todas bajo control de fuego de Rusia. O sea, lo que pueda entrar y salir de aquí es poco o nada, ¿no? Hoy cayó también esta zona de Promín, están aquí Ujú. pegados ya están combatiendo también dentro de Minorrat. O sea, toda Constantinivka, esa, toda esa zona está prácticamente tomada, porque en un momento te tomado, acordás que sí. había habido un avance que después terminó retrocediendo, un avance, una incursión rusa que había encontrado unas defensas por el lado de Pokrovsk que estaban débiles, cruzaron, tomaron un territorio, pero después tuvieron que entregarlo de vuelta. Esto Sí, ya a ver, esto parece los algo como rusos más definitivo, ¿no?
Claro, los rusos es que en realidad se lo toman con calma, porque lo que no quieren es tener muchas bajas, grandes cantidades de bajas. Una, políticamente, en la política interior de Rusia, mm, puedes ganar la guerra, pero si tú llegas a Rusia diciéndole a los rusos que estás teniendo 1 millón de muertos, pues ya la cosa no funciona igual. Rusia hasta ahora no necesitó hacer levas obligatorios, todos los que están combatiendo son profesionales voluntarios, pagados, pero van porque quieren. Nadie va cazando por la calle a la gente ni obligándolos a los reclutas Ujú, a ir al frente, ¿no? ¿Por qué? Porque están teniendo un control de bajas. Entonces, los rusos no tienen prisa. Ahora vemos como las bombas de planeo y guío tipo FAB ya no es que alcancen 70-80 kilómetros, es que se habla ya de que llegan entre 150 y 200 kilómetros. O sea, los aviones rusos que las lanzan, los Sukhoi 34, no tienen ni que acercarse un poquito a las líneas de defensa aérea ucranianas. Es que, vamos, atacan como le da la gana. Aún hace poco atacaron, por ejemplo, Pavlograd, aquí, esta ciudad. Ya ves la ujú, distancia que hay. Pone que aún ponen 30, 40 kilómetros de seguridad dentro de las líneas para lanzar, para no tener que acercarse a la línea de contacto, ¿no? ujú, Y eso estamos hablando de unas bombas que son mucho más poderosas que los misiles, por ejemplo, los K-101, los que son misiles de crucero, son mucho más poderosos en la pegada que tienen. Pues estamos hablando de bombas que llegan a tener 1.500, bueno, las de 3 toneladas no creo que alcancen tanto, pero bombas de 500, 1.000 kilos, 1.500 kilos, y es que valen nada, una décima parte. Son bombas de caída libre prácticamente, que lo único que hacen es poner unas alas de aluminio. O sea, son ujú, bombas que las fabrican, como decimos aquí, como churros, ¿no? Y a un precio ridículo. Se pueden permitir el lujo de tirar docenas y docenas y docenas de bombas diarias. Y bombas muy, muy destructivas. Pero están atacando toda infraestructura de puentes y tal. En vez de lanzar esos misiles que son tan caros, eh, los Caliber, pues están que hacen, lanzan bombas de estas. No son tan precisas, pero da igual, les mandas 3 en vez de ujú. una y punto, ¿no? Aparte Alguna va son a tan, pegar. claro, aparte es que son tan poderosas, tienen una pegada tan dura, que es que, bueno, aunque caiga helado, a lo mejor no cae de todo el puente, pero vamos, ya un tanque por ahí ya no pasa porque si no se va abajo todo, ¿no? Ujú. Otra cosa, no nos olvidemos, mira, aquí en la zona de Zaporizhia, ahora Ah, mismo la línea de frente está a nada. Ay, perdón, está nada de espera Zaporizhia. que sí, que me equivoqué. Esta, 30 kilómetros, 20, 30 Ujú. kilómetros hasta el centro de Zaporizhia. O sea, Aquí hubo avance en todo el frente, entonces. todo, aquí en Zaporizhia, por ejemplo, en Orejov, que es una de las ciudades más preparadas para la defensa, incluso aquí Malatomatka, que es la primera línea de defensa de Orejov. Malatomatka hicieron de repente una ofensiva hace 2, 3 días y tomaron la mitad de la ciudad. Orejov está ahí a nada, a 2 kilómetros. Si Orejov cae, prácticamente toda la línea, la carretera va directa a Zaporizhia, que es una ciudad de 700, 800 mil habitantes. Que vos viste que en las conversaciones se decía que Trump había dicho que Putin le había propuesto, bueno, te quedás con todo el Donbass, pero les dejo Zaporilla y le dejo, creo, Dnipro, me parece, Gerson. Gerson. Ujú. Pero me quedo con todo el Donbass porque el Donbass tengo el control del 78%, me falta el 20%, y toda la cuestión fue en que la respuesta de Zelensky en la reunión era mostrarle los mapas diciéndole, no, pero no tienen todo el Donbass, nosotros mirá toda esta parte que tenemos acá y que en esa reunión Trump agarra y dice, pero me vale mierda porque yo nunca estuve ahí, este mapa ya me cansé de verlo 700.000 veces y vas a tener que entregar algo. O sea, es como fue un poco en ese tono la reunión que tuvieron el jueves pasado. Los rusos, además, para presionar, aquí en Gerson, acaban de asaltar esta isla que le llamaban en la época soviética rusa la isla Cuarentena. Ahora los ucranianos le llaman de otra manera, ¿no? Le llaman Cuarentena porque precisamente era utilizada como lazareto, donde hacían cuarentena cuando había epidemias, etcétera, para que no entraran en la ciudad de Gerson. Según parece, hay vídeos, yo subí un vídeo de cómo tropas rusas de avanzada cruzaron el Dnieper
y se asentaron en la isla esta, en Korabel, y tomaron las posiciones más importantes. Incluso los ucranianos contraatacaron y fueron repelidos. Ya estamos ahí, están ahí porque, es más, la isla Korabel es parte de Jersón, es decir, administrativamente es parte de la ciudad de Jersón. Mm, Entonces, estamos hablando de Jersón, otra de las ciudades más importantes. Que no quiere caldo, como decimos aquí, 7 tazas. Cruzamos el Dnieper. Volvemos al mismo. Zaporizhia, ujú. a tiro de piedra. Porque no solo es que caiga Mala-Tomashka y vayan a por Orejov, es que aquí en Kamiansk, Norilsk, ya lo tomaron totalmente y están a nada de estar dos flancos de avance contra Zaporizhia. Es Pero es que que, aparte, ya cuando una vez que controlen todo, ya hacemos todo el alto del fuego que vos quieras. claro, no, es que además es que tan pronto caigan estas ciudades, Pokrovsk, Konstantinivka, es la última línea de defensa importante que tiene Ucrania. Sí. Detrás de aquí tiene pequeñas construcciones que, bueno, son trincheras hechas rápido, que encima están intentando hacerlas y no pueden. Hay muchos vídeos de cómo los rusos pues están atacando con drones toda la maquinaria de construcción que intenta hacer alguna trinchera. Pero claro, son trincheras en tierra, no es como en Pokrovsk o en Konstantinivka, que estamos hablando de fortalezas de hormigón construidas desde el 2014 precisamente para hacerle una trampa a los rusos. Los ucranianos esperaban que los rusos entraran directamente en el Donbass a defender Ujú. a los prorrusos y que se empantanaran ahí en esas defensas tan duras, ¿no? ¿Qué pasa? Los rusos, pues en ese momento fueron más listos y corrieron todo el borde para unir con un corredor terrestre Rusia con Crimea y cogieron todo el sur de Zaporizhia, todo el sur de Jersón, que de Zaporizhia estamos viendo que, mira, Zaporizhia es esta línea toda, prácticamente tiene el 70% de Zaporizhia, tiene prácticamente el 70% de Jersón, que faltan las ciudades grandes, que es Jersón y Zaporizhia, pero el resto lo tienen, Que en un Melitopol, momento, Berdyansk. en un momento tuvieron Gerson. Sí, lo que pasa es que, a ver, es que Jersón Se retiraron, está, ¿no? se retiraron porque está en una depresión, es muy difícil de defender. No solo que esté en una depresión, o sea, está más bajo que el norte de Jersón, desde donde podrían atacar, es que tendrían que combatir con un río grande como el Dnieper a las espaldas. Y si atacan, como hicieron al final, la presa de Kakhovka y la destruyen, pues claro, con la crecida del río, pues a lo mejor quedarían 30, 40, 50, 60.000 tropas rusas aisladas al otro lado del río. O sea, con riesgo a que te destruyeran un ejército entero ahí. Entonces, Mm. lo que hicieron fue pues cruzar de nuevo, parapetarse y decir con calma. Los rusos no quieren tener excesivas pérdidas, una porque supongo que no querrán que mueran rusos y otra, como hablábamos políticamente, a su país no le puedes presentar una sangría. No estamos en la Segunda Guerra Mundial para mandar 500.000 Mm. hombres hacia adelante como locos a tener 200.000 bajas. Eso ya no, hoy en día no se puede hacer. Además, es que en la Segunda Guerra Mundial no había el poder de inteligencia satelital que hay hoy en día. Tú podías preparar una ofensiva y a lo mejor hasta ni se enteraba el enemigo. O la sospechaba, pero no la sabía. Pues que hoy en día tú no puedes juntar 100.000 o 150.000 hombres sin que la inteligencia del rival lo sepa. Y si lo Ujú. sabe, te van a estar esperando, indudablemente. Después están pues, los drones. Los drones te mandan miles y miles de drones. Tú mandas 500 tanques, pero te mandan 5.000 drones y te hacen una escabechina, una auténtica escabechina. Y bueno, Con esta aparte de, información, con esto que vos decís, no, cerrá ahí cerrá ahí que lo que vas a decir, Santiago. decía que Siversk, que es una de las puertas para llegar a Kramatorsk, que es la ciudad más grande que queda por acercarse y liberar, está rodeada. Liman prácticamente ya tiene la mayoría de las líneas de suministro cortadas. Tiene esta carretera, la que va a Sloviansk, Kramatorsk y poco más. Kupiansk, que ya estamos hablando de Kharkov. Kupiansk no es una provincia rusa, vamos a decir así, como está en la Constitución rusa. Todavía es una región ucraniana, pero Kupiansk, que es una ciudad muy importante, mira aquí, está prácticamente toda la ciudad tomada y aquí están encerradas en una bolsa un montón de tropas
las líneas de suministro están cortadas. Aquí nada, a 10 kilómetros de la principal línea de suministro están ahí la línea de contacto. Es que es una presión en todo el frente, porque vamos hacia arriba, hacia Kursk, hacia la zona y pasa lo mismo. Volchan también están avanzando. Los ucranianos no tienen capacidad, es decir, ya no tienen reservas. No es decir que no, tenemos 200.000 tropas de reserva y cuando hace falta, pues la movemos y las mandamos al frente. No, no las tiene. Lo que tiene está todo en el frente. Entonces lo que hacen los ucranianos es mover de una línea al frente a otra sus tropas. Y los rusos lo saben. Por eso hacen, ahora apretamos en Kupiansk. Cuando mueven todas las tropas a Kupiansk, encima al moverse las tropas, pues se descubren. Están en movimiento, la inteligencia rusa las descubre, las ataca. Cuando llegan a Kupiansk, atacan pues en Siversk. Cuando van a Siversk, atacan en Gerson. Y los tienen bailando de un sitio para otro. ¿Por qué? Porque tienen muchas más tropas. Rusia tiene más capacidad. Después, sus líneas de movimiento logísticas, si tienen que mover tropas, los rusos no son atacadas. Los ucranianos no tienen la capacidad de atacarlas como sí tiene Rusia de atacar las ucranianas. O sea, en realidad están jugando con el ejército ucraniano. Los rusos están esperando que llegue ahora la Rasputisha, que como todos sabemos son las lluvias estas y el fango que llega a tener 2 y hasta 3 metros de profundidad, que no puedes moverte por el campo. ¿Y qué hicieron los rusos? Pues antes de llegar la Rasputisha, como vemos, rodearon todas las grandes ciudades. Cuando llegue esa Rasputisha, ese barro, los rusos ya no tienen que moverse por el campo, combaten dentro de las ciudades. Ahí se sigue combatiendo, porque ahí no hay Rasputisha. Son ciudades, hay hormigón, asfalto. Es que vamos. O sea, es cuestión de tiempo. O sea, toda esta Claro, cosa que estamos viendo de le damos más misiles a Ucrania y esto y el otro es en realidad una especie de intentar generar como la ilusión o la percepción de que Rusia está pagando algún tipo de costo grande claro. por esta derrota militar por goteo que está teniendo Ucrania en este momento, porque Mira, el otro gran peligro es que cuando Rusia rompa esa línea de frente, que algún ejército europeo se sienta tentado a meterse a proteger Ucrania. no creo. No creo. Lo primero, no hay ningún ejército europeo lo suficientemente fuerte. Tú te pones a ver y tanto, bueno, ya no digo España, ¿no? Te pones a ver un país como España, tropas de combate, realmente de combate, que tiene 30, 40.000, que son 2 divisiones rusas. Rusia tiene allí 500.000 de hombres, ¿no? Los británicos hablaban de que tienen 70.000 hombres. Francia poco más. O sea, en la OTAN se especializaron en tener tropas muy preparadas, muy bien equipadas, pero muy poco numerosas. No tienen un número de tropas para hacer una guerra de este nivel de desgaste, de este nivel de intensidad, porque las tropas no es, ay, tengo 70.000 y las pongo en la línea de frente. No, así no funciona la cosa. De esas 70.000 que tengas, a la línea de frente pueden ir 20. 30.000 ya es una locura, porque tú tienes que tener 3 escalones. Tienes que tener uno en contacto, un segundo escalón en la retaguardia y un tercer escalón descansando para ir haciendo rotaciones. Si pones a todas tus tropas en la primera línea de contacto, ¿cómo haces después? Si te superan o cómo mueves, no tienes reservas. ¿Cuánto tiempo dura un soldado? Es combativo si está un mes combatiendo y un mes descansando. Pero si tú lo tienes como están ahora los ucranianos, que llevan años sin salir de la línea de combate, llega un momento que, claro, psicológicamente estás tocado, estás débil, no eres un ejército combativo, plenamente combativo. Mientras que los rusos tienen unas tremendas reservas y van rotando y van poniendo otros. Vamos, sobre el terreno no hay color, así de claro. Por eso están intentando, bueno, como desde que empezó la guerra, que ahora vamos a mandar los tanques Abrams, que va a cambiar la guerra. No El cambia nada, curso. no cambia Sí, nada. sí, es lo que también le dijeron a Trump, los Tomahawk no van a cambiar el curso de la guerra, es lo que le dijo Putin, ¿no? Esto Claro. no va a cambiar en nada. Santiago, vamos, ya hablamos del lado ucraniano, vamos a hablar brevemente del lado venezolano, hablamos en el principio un poco, porque, a ver, sacando la conclusión de que, bueno, todo lo que está sucediendo de la presión militar contra Rusia, que vemos tanto en la noticia, tiene que ver con esto de que Rusia está derrotando, alguien decía, yo decía derrota por goteo y
J. Ignacio decía, ya de goteo está pasando chorro, ¿no? Tú ves las bajas, mira, los últimos intercambios, el último fue 1000 cadáveres ucranianos por 35 cadáveres rusos. Y te pones a ver, publiqué ahora, si tal, si hace falta lo busco, lo había publicado ayer o antes de ayer, se miraba el porcentaje y es que, mira, está aquí. Desde septiembre, el 18 de septiembre, 1000 bajas, 1000 cadáveres ucranianos, 24 rusos. El 19 de agosto, 1000 ucranianos, 19 rusos. 17 de julio, 1000 ucranianos, 17 rusos. Así, ta. En total, 12.389 cadáveres ucranianos, 317 cadáveres rusos. Un ratio de 39-1. Vale, que Rusia avanza, por lo tanto, coge más cadáveres, ¿de acuerdo? Pues aunque no sea 39-1. ¿Te parece poco con que sea 20-1? A ver, por cada ucraniano que muere, o sea, perdón, por cada ruso que muere, mueren 20 ucranianos. Por cada 1000, 20.000. Por cada 10.000, 200.000. Es que eso no hay ejército que lo resista, ni cuerpo que lo resista, vamos. Es imposible. ¿Qué te iba, no tiene que Venezuela, que resista? te Sí, corté. no, es que está, por eso el formato de este programa no es tanto la presentación, sino más la conversación y también el desarrollar cada punto, ¿no? Porque tenemos tiempo, básicamente. Yo lo que decía es, bueno, dado que todo el ruido que estamos viendo en Ucrania tiene que ver con intentar generar la percepción de que Ucrania está mejor de lo que está y respaldada por Estados Unidos y por Europa puede dar vuelta una mesa de negociación, como generar esa percepción pública con todas estas noticias, las sanciones, para presentar al público de que llevamos a Putin por la fuerza la negociación, porque hay toda una maniobra publicitaria para presentarlo así. Viendo lo que está pasando en el terreno, uno entiende ahora un poco más por qué Rusia no sería tan partidaria de, como vos decías en el principio, escalar en el teatro venezolano, sino mantener como una colaboración indirecta. Es la firma de asociación estratégica, la venta de armamento o el envío indirecto de armamento que puede utilizar Venezuela en contra de Estados Unidos o eventualmente el despliegue, porque también hay otra cosa, que es algo que también pensaba en estos días. Llega a haber un ataque en Venezuela, enviado un misil Tomahawk desde un buque de guerra, uno de los 10 buques de guerra que tiene en las aguas internacionales fuera de Venezuela en el Caribe. ¿Venezuela le conviene derribar o atacar ese buque de guerra o le conviene mantener el conflicto? Bueno, disparar, total, nosotros acá vamos a seguir manteniéndonos. El mismo equipo militar, el mismo alto mando militar se va a seguir manteniendo y a nosotros no nos interesa una escalada ni poner en ridículo, porque el gran peligro del escenario venezolano es que ocurra algo, una acción militar estadounidense, y Trump se vea tan en ridículo porque, ya sea porque Venezuela derribó un avión, ya sea porque Venezuela atacó un buque, ya sea porque un grupo de soldados quedó detenido en una incursión militar, que se vea obligado a escalar militarmente, que tenga aparte la excusa para escalar militarmente. Yo no sé cómo lo veo, Santiago, de qué es lo que le convendría a Venezuela, porque es un terreno muy sinuoso también. Claro, es que depende mucho de los daños. A lo mejor, pues, si es como dices tú, un ataque que lanzan 10 Tomahawks y atacan 10 puntos en Venezuela, encima de la defensa venezolana, de esos 10 baja 3 o 4 y solo hay 2 o 3 impactos que puedan ser demostrados, pues a lo mejor la cosa, pues, es mejor dejarla ahí, ¿no? Para no provocar a la bestia esa del norte, ¿no? Que Mm. tiene ese poder tan grande. Claro, puedes aceptar ciertas pérdidas, pero solo ciertas, claro. Llega un momento, tienes que defenderte. Tú puedes, cuando un boxeador te amaga de pegar, pues hacer una cinta y bueno, y esperas. Pero claro, cuando te está poniendo la cara como un tomate, pues hombre, tienes que darle alguna, porque si no, Mm. es que se va increciendo. Porque aparte, los estadounidenses son como los macarras de colegio. O te defiendes o terminan pisoteándote totalmente, ¿no? Como dices tú, indudablemente Venezuela militarmente no puede enfrentarse a Estados Unidos, pero tampoco necesita ganarle una guerra total a Estados Unidos. Estados Unidos
Si, por ejemplo, les bajan 2 o 3 aviones, bueno, ya no te digo, si encima pues, le impactan un buque de guerra. La opinión pública estadounidense ya no es ese guerrerismo de va, atacamos como sea, porque vamos a ver, ¿qué hizo Venezuela? Pues dices tú, no, es que Venezuela nos atacó, entonces ahí sí, la opinión pública de Estados Unidos, pues lo que haga falta, como si le tiramos bomba nuclear, hay que destruir. Pero claro, a ver, ¿qué motivo dio Venezuela para que tú comiences una guerra a gran escala? Para que los boys, como les llaman ellos, lleguen en bolsas negras, para que bajen aviones. Tiene mediáticamente Estados Unidos en las guerras siempre tuvo un enemigo, que son las bajas. Si vemos, Estados Unidos sus guerras suele intentar hacerlas sin bajas, por eso utiliza mucho la aviación, abusa de países que son inferiores militarmente y claro, es fácil, pues un país como Libia, pues te pones en el aire 300 aviones bombardeando día y noche, o como pasó en Yugoslavia, y claro, bueno, pues tener Y una baja, puede ser tener dos. previo a que, me corregirás vos, les armaron años antes el programa de misiles de Gaddafi, ¿te acordarás? Claro, es que Gaddafi picó. Le dijeron, no, no, tú desármate que nosotros te garantizamos la seguridad. ¿Qué es lo que le están diciendo a Irán? Deshazte de los misiles, que no pasa nada. Así todos quedamos en paz. Sí, ya sabes, me Sí, deshago de los sí. misiles y después te destruyo, ¿no? Sí, sí, me deshago los misiles, tengo 10 aviones israelíes por día acá bombardeándome Teherán. O sea, Ahí está, ¿no? Y estamos viendo además es que, a ver, Venezuela por desgracia le pasa como a México y a toda Centroamérica. Está muy cerca de Estados Unidos. Logísticamente, para Estados Unidos, con la armada que tiene, te pone allí una flota y es que te pone sí. 2 portaaviones y es que, vamos, Es que el tema, a ver, más allá de un poco lo hablábamos al principio, el despliegue estadounidense ya funciona como un despliegue, digamos, es un despliegue multidimensional, híbrido, que abarca, sí, el terreno de lo militar y el terreno marítimo, simbólico y físico, pero también un terreno judicial, político y mediático que es como una mancha líquida que se va esparciendo por los países. A ujú, ver, el hecho de que vos catalogues a alguien como terrorista, al cartel de los soles liderado por Nicolás Maduro, entre comillas, o al y tren del creado por la agua, CIA. que claro, claro, porque el cartel de los soles fue creado en 1990, finales de los 80, como un cartel de militares venezolanos que hacían tráfico de cocaína para infiltrarse en los carteles narcos. Era una operación de infiltración de la CIA que utilizaba militares venezolanos y que estalló por un escándalo de un envío de droga a Estados Unidos controlado, supuestamente, y se conoció mediáticamente como el cartel de los soles. Ese concepto fue retomado en 2015 cuando empezaron a demonizar con los colaboradores, entre comillas, que se fueron como informantes del chavismo, entre ellos el primero, Leamsi Salazar, que era el guardaespaldas de Chávez, que se va a Estados Unidos y dice, no, en Venezuela hay un cartel de los soles dirigido por Diosdado Cabello, en ese momento, decía, Nicolás Maduro no aparecía entre los nombres, y hay como una campaña mediática muy fuerte a partir de 2015, desaparece el término de los aires y vuelve este año con fuerza, previo a una campaña de todos los partidos, del Partido Republicano, de Marco Rubio. Pero digo, ahora cualquier país latinoamericano o cualquier figura latinoamericana le pueden decir, no, es porque vos tenés una foto con Chávez, tenés una foto con Nicolás Maduro, vos colaboraste con el cartel de los soles, como le está pasando en este momento al candidato peronista en Argentina, a diputado Jorge Tayana, que tenía una foto con Chávez y entonces empezaron a acusar de que llevaba valija de dinero de Venezuela para Argentina, o que lo permitió, o que estaba relacionado con una banda de narcotraficantes chavista, y empiezan por ahí, te empiezan a demonizar. Lo mismo que a Gustavo Petro, que osó criticar el despliegue, sos un líder narcotraficante. O Y no sea, solo el despliegue, fue cuando habló a favor de Gaza contra el sionismo, contra Israel. sí, sí, A sí. partir de ahí quedó marcado. Dio un discurso llamando a los militares estadounidenses y a los militares israelíes en Estados Unidos que no avalen el genocidio en Gaza, que no participen, que se resistan a las órdenes que le den. Le quitaron la visa y ahí empezó toda la cuestión. Pero bueno, él criticó una ejecución extrajudicial. O sea, porque, Aparte es que son ciudadanos de su país
incluso posiblemente dentro de las aguas territoriales de su país, que va a decir, ah, gracias. A ver, No, por es favor. que estamos en un nivel de que la gran mayoría de los países están pensando que no es con ellos, por eso decía como la metáfora de la mancha líquida que se va esparciendo, porque esto es un despliegue que tiene mucho de guerra híbrida, donde se van combinando Claro, elementos mediáticos, psicológicos, focalizados en Venezuela, pero después vos ves que ese mismo discurso y esa misma base legal que se está utilizando en Venezuela para justificar que se está en una guerra contra carteles de narcotráfico, se empieza a utilizar con figuras opositoras para incluirlos en lista de sanciones. Bueno, a diputados de Morena en te México por convierte en haber un ido apestado. claro, como por haber ido a Venezuela, por haber tenido relaciones con Cuba, lo están amenazando con sancionar ahora. O sea, es como se va convirtiendo en algo continental, no se va convirtiendo en algo meramente venezolano, ¿no? Pero bueno, dijo algo Maduro, vamos a escucharlo un poquito porque Sí. anunció que él tiene un anuncio para disuadir, entre comillas. Yo creo que está cada vez más claro que Venezuela no atacaría a los buques de guerra, sino que atacaría cualquier cosa que entre Iglas. en el espacio aéreo, en el espacio marítimo venezolano. A ver. Ahí lo tenemos. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los iglas. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Y estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de iglas que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del territorio venezolano, de norte a sur, de este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable. Que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie. ¿Se dan cuenta? Cualquier... Bueno, esos misiles antiaéreos de Iglas, ¿para qué sirven? ¿Qué podrían? Porque aparte el despliegue estadounidense tiene helicópteros Black Hawk, tiene algunos jets, tiene los F-35, tiene los misiles Tomahawk y la posibilidad de que entren fuerzas de tareas especiales, que son algunas de las que están desplegadas en un barco de fuerzas especiales que se llama Navy Ocean, que es un barco comercial que fue preparado para llevar fuerzas de operaciones especiales, helicóptero y algún que otro avión. Vamos a ver, los IGLA tienen una ventaja, bueno, tienen unas desventajas y tienen sus ventajas. Por ejemplo, los S-300 y los sistemas de defensa aérea, incluso chinos que tiene Venezuela, tienen que lanzar una señal de radar para poder combatir. Tienen que detectar a los aviones rivales, es decir, la inteligencia satelital, la inteligencia electrónica estadounidense puede localizarlos, puede fijarlos y puede atacarlos, ¿no? Estados Unidos es muy poderoso, tiene armas muy buenas y las puede atacar. Los IGLA, pues tienen muy poco alcance. ¿Qué pasa? Que un IGLA es un hombre con un tubo. Puede estar en cualquier parte. No emite una señal de radar que dice está aquí. Y, por ejemplo, los misiles Tomahawk, que es lo que suele utilizar más Estados Unidos para atacar, son misiles un tanto antiguos ya, que encima son misiles de crucero, que van a baja cota. Precisamente la especialización de los IGLA, atacar a sus enemigos que atacan a baja cota. No puede atacar a 10.000 metros, no llega a 10.000 metros de altura un IGLA. Creo que son 4.000 o 5.000 en el mejor de los casos, ¿no? Pero los misiles Tomahawk tienen que entrar a baja cota y ahí los IGLA son importantes. Después, Estados Unidos tendría que utilizar armas muy, muy caras para no entrar dentro del radio de la defensa. Misiles que cuestan mucho dinero. Es muy fácil decir, no, lanzo 500 misiles. Sí, pero que 500 misiles a 2, 3, 4, 5 millones de euros cada misil, estamos hablando de muchísimo dinero.
aparte misiles que no están bollantes en grandes cantidades después de tantos años de guerra en Ucrania y que Estados Unidos tiene muchos frentes y no puede, por ejemplo, olvidarse del frente del Pacífico y vaciar sus arsenales en una guerra en la que tampoco es un rival tan importante como para desgastar su ejército, en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces esos siglas son más poderosos de lo que parecen, son armas sencillas, pero son muy poderosas. Tú pones muchos hombres a lo largo de toda la costa, en las montañas, como dice Maduro, en los pequeños pueblos, y bueno, si tú quieres entrar dentro del territorio Bueno, venezolano para atacar, es que de hecho, cuando vos tenés que, si vos querés mandar un misil Tomahawk para atacar a Caracas, vas a tener que pasar por montaña, así que. claro, es que es eso, tienes que entrar dentro de las líneas. Y volvemos a decir lo mismo. Tú le puedes hacer 10, 15, 20 impactos a Venezuela que le hagan daño. Sí, le hacen daño. Venezuela solo necesita derribarte un avión. Te derriban un avión y en Estados Unidos ya se crea una controversia. A ver qué pasó. Incluso los estadounidenses son muy susceptibles a las bajas, pero mucho. Y sobre todo, porque bueno, una cosa es que te haga una baja un país como Rusia, ¿no? Pueden comprender, oye, es un país militarmente poderoso, es difícil, va a haber bajas. Pero claro, ¿cómo le explicas tú a la gente, al público estadounidense, que lo tienen convencido de que Venezuela es un país bananero, que no tiene nada, que son 4 narcotraficantes allí con un Kalashnikov? Eso se creen, ¿no? Claro, ¿cómo se explicas tú que te está bajando aviones, que te está amenazando a tu flota? Y por supuesto, si quieres hacerle daño de verdad a Venezuela, lo único que puedes hacer es poner botas sobre el terreno. Y poner botas sobre el terreno, eso pueden ser muchas bolsas negras de vuelta a Estados Unidos. Sí, el problema sigue siendo esto de querer hacer como un cambio de régimen a distancia, Claro, pensando que va a tener un bajo costo, que los militares se van a dar vuelta, porque, bueno, por ejemplo, hace poco yo leía un análisis que sacaba un exministro de Hugo Chávez, que ahora es furibundo opositor afuera de Venezuela, está casado de hecho con la hija de un reconocido opositor, Andrés Lizarra, y él decía que, primero, lo mismo que venimos diciendo, no hay la cantidad suficiente de soldados en este despliegue para hacer una ocupación de algo nada. permanente, sino para hacer acciones espectaculares De comando. que intenten generar presión para auspiciar una rebelión interna. Ahora, la oposición llamó a un acto por ahora la canonización de 2 santos venezolanos por parte del Vaticano. No hubo mucha movilización, no hay movilización opositora. Está bien que la oposición puede decir, bueno, el país está en guerra, por ende hay una represión bastante grande, porque el país está prácticamente a punto de declararse el estado de conmoción interna y que posiblemente nadie pueda salir de su casa. O si sale de su casa, salga a armar un fusil para defender el país. Después está el tema que él planteaba, bueno, un grupo de oficiales dice, me rebelo contra Maduro y hago una rebelión donde no sea intervenida o no sea filtrada por el Servicio de Inteligencia venezolano, el Servicio de Inteligencia Militar venezolano, el Servicio de Inteligencia cubano y posiblemente la presencia de seguramente inteligencia rusa, por lo menos en señales, mínimamente. O sea, vos pasaste esas 3 o 4 capas de inteligencia para armar una rebelión militar. Entonces lo que él dice es, che, bueno, te lanzás el golpe en Caracas, pero eso no te asegura tener el control, porque después, bueno, te tiene que venir a apoyar alguien. Estados Unidos con este despliegue te está dando la cobertura para que vos hagas la toma de poder, pero si vos no neutralizar las figuras clave y encima de todo tenés el liderazgo esparcido, ¿cómo neutralizar las figuras clave? Porque el liderazgo chavista está esparcido por el país, no está todo en Caracas, vas a tener un escenario de pesadilla, porque no va a venir una fuerza externa a apoyarte, no va a venir ni Brasil, no va a venir ni el ejército de Colombia, no va a venir el ejército estadounidense, y vos vas a estar con una situación que vas a tener que estabilizar, posiblemente rodeado de gente armada, porque vas a tener oficiales de policía, vas a tener oficiales de las fuerzas policiales especiales de la Policía Nacional Bolivariana, va a tener Guardia Nacional
bolivariana, vas a tener a los militares de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. El pueblo. O sea, vas a tener, claro, pero ponele que tiene el tumulto de que sale gente opositora a festejar, a victoriar esto. Inmediatamente van a salir el pueblo chavista armado, porque le acaban de dar armas, pero va a salir una cantidad importante de oficialidad a buscar a esta gente. O sea, va a ser muy, incluso si se generara el momento de quiebre militar interno, sería muy difícil de manejar porque podría ser que se dé una guerra urbana civil. en Caracas o una situación donde Caracas, bueno, la controla, pero el resto del país controla una parte. O sea, es realmente pensar que también vos vas a impactar con 12 misiles Tomahawk y vas a cambiar el escenario interno, es la verdad cuanto mucho fantasioso. A lo sumo lo que se podría llegar a generar, entiendo yo, que también es parte de la misma estrategia esta que tiene Donald Trump de policía malo, policía bueno, es que, bueno, un grupo de oficiales lo suficientemente importante que hoy están al mando del chavismo hagan la gran Pinochet, que digan, bueno, nos hacemos cargo nosotros de esta situación y nosotros vamos a negociar con Donald Trump de tú a tú sin Maduro. Pero yo también lo veo muy complicado. O sea, es que, a ver, además es que no hay una oposición, dices tú, es que hay una oposición porque el pueblo venezolano es antichavista, antimaduro, la Corina esta tipa resulta que tiene un apoyo popular inmenso. Bueno, pero es que no es así. No es así. Yo creo que Corina Machado no tiene un apoyo popular como para levantar el país en armas contra su gobierno. No hay una oposición con ese fundamento, ¿no? Y no olvidemos que el pueblo, la gente menos pudiente económica, está muy agradecida con el chavismo. Por lo menos es lo que yo veo desde España, claro. Estoy opinando desde España. Yo no vivo en Venezuela, ¿no? Y hay de todo ahora. Claro. Lo que pasa es que yo creo que hay de todo. No es lo mismo el pueblo chavista de hace 10, 15 años cuando estaba la bonanza petrolera, que el 50, el 60% votaba a Hugo Chávez. Hoy debe haber por lo menos un 30% o un 35% que del pueblo venezolano que es chavista. Pero hay una diferencia sustancial. El chavista que queda en Venezuela es un chavista movilizado. Ahí Y el está. que está enojado... Es combativo. Y el que está enojado en este momento también está a la puteada, ¿eh? No está contento con esto que le está pasando. No se va a agarrar y cuadrar con María Corina. O sea, ese es el tema. Tampoco vas a tener como una movilización civil insurreccional como antes. Ya pasó ese momento. El quid de la cuestión es que esto es un asunto esto se convirtió en un asunto de lo civil, político, a un asunto enteramente militar. Antes era un híbrido, antes había un movimiento civil que intentaba dar un golpe militar a través de la combinación de todos los elementos de la lucha política insurreccional, de revolución de colores, de legitimación de institucionalidad, bla, 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 golpe suave, todo lo que ya sabemos de los formatos de intervencionistas. Esto directamente es, bueno, ¿quién tiene más armas? Pueblo en armas, tu base en armas, mi base en armas, más los militares, más todos mis fierros militares, y ahí la oposición no tiene nada. Nada. Aparte es que no veo yo una oposición tan combativa como para ir, por ejemplo, a una guerra civil. No la veo. Es que la población combativa de oposición que podía hacer eso, ya no está en Venezuela y está En Miami. desorganizada. Sí, o está en Bueno, el o en exilio, la Colombia o donde sea. diáspora. La situación de Venezuela antes y después de los años de crisis fue tremenda para los dos pueblos, pero sobre todo para la oposición, porque vos pensás, gente que había pasado 10 años formándose para activar, para formar quilombo, terminó o yéndose por situaciones económicas o detenida y desmovilizándose diciendo, bueno, che, yo no creo en el liderazgo, si al final me terminan entregando todo, termino yo detenido pagando 1 año, 2 años de cárcel. Otra en el exilio porque le dijeron, bueno, salí de acá, porque si te quedás acá, fuiste. Y la otra ya no participando en política. Esa es la realidad hoy de la Claro. oposición venezolana.
sea, Aunque no sea mayoría absoluta, yo creo que es más cohesionada, como dices tú, las fuerzas prochavistas por Maduro. Yo las veo, me da esa sensación de que sí, son sí. más cohesionadas y más combativas. Aparte, es que es gente que hay que recordar que antes de llegar a Hugo Chávez, de que llegara Hugo Chávez al parecer, resulta que creo que Venezuela tenía 15 millones de habitantes, pero resulta que es que no tenía 15 millones de habitantes, es que la mitad de la población no tenía ni documento nacional de identidad, o sea, no existía. Y toda esa gente, de repente, se convirtió en personas. Les dieron casas, les dieron una identidad, les dieron una razón de ser, ¿no? Y por eso creo que me da la sensación de que es un núcleo más duro, más combativo, que no va a consentir perder todo eso que ganaron en 20 años, ¿no? Por eso todavía puede sobrevivir Maduro Sí, yo, y el gobierno y hay, venezolano. y hay otra cuestión también, no menor, que es gente que se está jugando la piel, porque si Claro, cae el chavismo, vuelven a lo mismo. no es que van a perder un beneficio social, es decir, van a tener a alguien tocándole la puerta, si llámese policía, llámese vecino, para intentar cobrársela. O Claro. sea, no es gente que está solamente por ideal político, que sí lo está, pero también hay un factor personal de, che, se cae esto, también yo me estoy jugando acá en mi vida personal. Claro, es que sería Eso es, volver a es antes que, del chavismo, sería un no, paso no, atrás terrible, ¿no? y sería volver a una revancha, y sería abrir las puertas de una Revanchismo, sí, revancha, sí. claro, porque va a venir la extrema derecha, va a venir María Corina Machado, va a ser lista negra, de hecho dijo en una de sus entrevistas, yo sé a quiénes hay que neutralizar para que esto funcione. O Claro. sea, y neutralizar, ya sabemos qué es. O sea, Y no hay punto medio acá, yo creo, y queda muy evidenciado, termina esto es una cosa que para mí no lo mide la gente que está haciendo estos planes del lado estadounidense, que es la voluntad, cuando vos vas a pelear con alguien que tiene voluntad de resistir, y las cosas son más complicadas. claro, claro que sí. Yo creo Bueno, que sí. Santiago, estamos en horario. Pues sí, sí, yo tengo que marchar, tengo que ir a ver unos problemas personales y bueno, llevamos 1 hora y 23 minutos. 1 hora y 23 minutos. Bueno, si me quieren seguir a mí, el burro adelante, che, en YouTube, arroba Bruno Garcini, Santiago, arroba Santiago-Eureka-News. Los dos estamos así con estos dos usuarios ahí abajo. En un ratito, Adrián Celaya, ¿qué nos tiene preparado? Pues la verdad es que tenemos un asunto bastante que aquí en España está creando mucha controversia, ¿no? Y es que es el wokismo y este intento de adoctrinar a los niños desde pequeños, cuando prácticamente no tienen todavía ni conciencia de lo que Mm. es el sexo ni lo que es su sexo, pues en esta, este mundo transgénero, no sé, ya en los colegios empiezan a enfrentar a los niños a una realidad que para ellos no existe, ¿no? Y de eso va a hablar Adrián Celaya. Hubo casos en el País Vasco, bueno, en realidad lo hubo en toda España, pero hubo casos concretos en el País Vasco muy importantes, muy hablados, ¿no? Como partidos de izquierda, como Bildu, que en teoría son el brazo político del terrorismo vasco, que no existe, porque ya desapareció hace años, ¿no? Pero así hace la extrema derecha, les llama así, ¿no? Cómo se unieron a esas ideas del wokismo que vino de Estados Unidos. Es una exportación de Estados Unidos aquí, que lo que en realidad busca es destruir sociedades. No estamos hablando de que la gente no tenga derecho a tener su definición sexual que le dé la gana, indudablemente. Pero bueno, es que explicarle a un niño de 5 años lo que es el ser transexual, pues yo no lo encuentro mucho en lógica, ni un niño de 5 ni un niño de 10. Yo cuando tenía 8 años pensaba en jugar al fútbol o ir a hacer carreras de atletismo, no en si era Ujú. transexual o no, por lo menos yo, ¿no? Entonces, hay un debate muy importante y cómo están presionando a los niños que no los dejan desarrollar libremente y bueno, de eso va a tratar todo el programa de Adrián Celaya.
Buenísimo, entonces eso hoy 11 de Europa, 11 de la noche de Europa, más media tarde, tarde-noche en algunos países latinoamericanos, de México a Argentina, toda la gama de uso horario. Adrián Celaya con este tema. Y bueno, Santiago, nos vemos. El domingo también tu programa, ya sabés, no Pues sabés sí. la temática. Bueno, seguramente sea de la actualidad. Lo que pasa es que, claro, no quiero decirlo porque todavía estamos a jueves y sabes que Por ya de eso. ayer a hoy ya hubo un cambio terrible. Voy a esperar un poco a ver cómo se asienta, ¿no? Toda esta guerra del trampismo contra, bueno, el trampismo no, en realidad, ¿no? De Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay muchas corrientes, muchas vertientes, muchas presiones, ¿no? Cómo se desarrolla la guerra de Ucrania, incluso si hay algún cambio en el frente de Latinoamérica, y bueno, lo analizaremos. Bueno, nos vemos el próximo jueves y la gente te ve en un ratito. Santiago, un Perfecto. abrazo. Nos Chao, vemos a chao. las 11 de la noche. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao.